Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta 11ª clase. Aquí vamos a ver dos cosas. Primero, ustedes explicaron de que les pasaron prefabs muy por encima. Así que vamos a empezar repasando qué son los prefabs. Básicamente se puede definir como un objeto preconfigurado que uno puede reutilizar varias veces. Lo vimos en la clase pasada con la bala. La bala era un prefab y por lo tanto podíamos clonarla y dispararla constantemente. Tenemos aquí por ejemplo un enemigo, es una clase enemigo. Entonces, aquí tiene las variables 5 de HP, 2 de ataque, elemento fuego, etc. Entonces, si por ejemplo duplicamos a este enemigo, y ahora tenemos 2, Unity reconoce a estos dos enemigos como objetos completamente diferentes. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa si queremos modificar el HP de este enemigo? En lugar de 5 que tenga 6. Significa de que tengo que cambiarle el valor del HP a todos los enemigos en la escena, que pueden ser varios. Entonces, lo que se puede hacer es, por ejemplo, que este enemigo de aquí sea un prefab. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos aquí el enemigo con su script, componentes, etc. Y lo arrastramos al proyecto, idealmente una carpeta donde tengamos todos los prefabs. Y listo, ahora nuestro enemigo aquí es un prefab. Por lo tanto, ahora si yo lo duplico en la escena, ahora Unity lo reconoce como dos objetos que básicamente son lo mismo. Entonces si yo le modifico el HP a 1, por ejemplo aquí quiero que sea 6, y aquí sale esta opción llamada Overrides, y aquí salen los cambios que tiene el prefab. Si le doy clic a aplicar a todo, ahora el otro enemigo duplicado también tiene 6 de HP. Entonces los prefabs son útiles para dos cosas. Primero, si tienen un objeto, como por ejemplo un tipo de enemigo, es recomendable para así en el caso de querer modificar algo, no tengan que modificarlo uno en uno, así modifican el prefab y ya está. Y lo otro también es cuando quieran crear algo, disparar una bala, disparar un enemigo, un jefe, un poder, etc. Eso debe ser un prefab para poder tener la referencia aquí en el proyecto. Pasemos ahora a la segunda parte de la clase. Ya les enseñé el tema de interactuar mediante colisiones, pero existen otras formas también de que un objeto pueda interactuar con otro. Un ejemplo es mediante una variable, una referencia. Unity usa el lenguaje C#. Eso significa de que cualquier cosa puede ser una variable, un número, una letra, un objeto, un componente, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es simple. Tenemos aquí un interruptor que es un cubo aplanado. Y aquí tenemos una partícula de fuego. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Haremos de que esta partícula parta desactivada. Así. Y cuando el personaje pise el interruptor, la partícula se active. Y si lo dejo de pisar, la partícula se apague otra vez. Eso es muy simple de hacer. Entonces, nuestro player tiene el tag correspondiente y el interruptor tiene un Bots Collider is Trigger y el Rigid Body is Kinematic para que funcione la colisión. Y vamos a hacer un script para el interruptor. Entonces, ¿qué vamos a ocupar aquí? Primero necesitamos una variable de tipo GameObject para poder guardar un objeto. ¿Y qué es lo que vamos a tener aquí? El fuego. Y vamos a usar colisiones. Entonces, tengo aquí void
onTriggerEnter. Y vamos a crear también un onTriggerExit para cuando deje de presionar el interruptor. Vamos a preguntar por el tag player. Y haremos de que el fuego se active derechamente. Luego hacemos lo mismo en el onTriggerExit, pero aquí haremos de que sea falso, porque ahí dejó de colisionar con el interruptor. Guardamos y aquí tenemos el interruptor con su variable GameObject. ¿Y qué es lo que quiero yo? El fuego que está en la escena. Y si le damos play, el personaje tiene un script básico para moverse por si acaso. Entonces pisa el interruptor y fíjense, el fuego se activa. Suelto el interruptor y se apaga. ¿Se dan cuenta? Estamos usando colisión aquí, pero entre el player y el interruptor, mientras que la interacción del interruptor con el fuego es una referencia. Lo bueno de crear referencias es de que, por ejemplo, si el fuego tuviera un script, yo puedo acceder a ese script mediante el GameObject y puedo llamar a sus variables y sus funciones siempre y cuando no sean privadas, sino que sean public. Pero existe otra cosita más. Uno puede asignar objetos a las variables GameObject sin problema. Pero ¿qué pasa si yo no quiero hacer eso? ¿Qué pasa si yo quiero que se asigne automáticamente hacia un objeto? Para eso vamos a usar el Start. Y les voy a enseñar una pequeñita cosa. Es esa línea, GameObject.findObjectWithTag. Esto significa de que el objeto va a buscar en toda la escena un objeto que tenga un tag en específico. Ahora, tengan cuidado porque existe el FindObjectsWithTags en plural. Y eso no les sirve, porque para eso habría que usar arrays y public list, es guardar varios objetos. Entonces, eso es materia del próximo año. Entonces, FindObjectWithTag. Entre paréntesis escribimos el tag del objeto que queremos buscar. En este caso puede ser Fire. Y ahora vamos a crear un tag para nuestro fueguito. Y vamos a remover la partícula aquí para que se vea que busca el objeto. Ahora, una cosa a considerar es de que no va a funcionar si el objeto está desactivado. El objeto tiene que estar activado en la escena para que el interruptor lo encuentre. ¿Se fijan? Sin embargo, queremos de que el fuego parta apagado, ¿verdad? Queremos que se active solo cuando el player lo pisa. Para eso podemos hacer que al empezar, una vez encuentre el objeto, lo haga falso. Le damos play y fíjense, ahora encuentra la partícula, pero ahora está desactivada. Entonces simplemente vamos al interruptor y ahora lo enciende y lo apaga. Otra cosa es de que además no solo pueden buscar un objeto, pueden buscar un componente del objeto. Hagamos un ejemplo, vamos a abrir el enemy class aquí, que tenemos en nuestro cubo azul. Vamos a crear un transform del player. Supongamos que nuestro enemigo persigue al player, no se preocupen, eso es materia del próximo año, lo que es inteligencia artificial.
Pero los enemigos necesitan el transform del player en cierto momento para que lo persigan, le hagan daño y demás. Entonces vamos a usar el void start ahora. Queremos de que todos los enemigos tengan el transform del player. Supongamos que tenemos 100 enemigos en la escena y después enemigos que se van spawneando por alguna razón, ¿ya? Así que asignarle este valor del transform del player a todos los enemigos es algo difícil, así que ahora sirve muy bien el tema de usar el GimObject.findObjectWithTag. Sin embargo, aquí nos da un error. ¿Por qué? El findObjectWithTag busca un GimObject. Aquí el player lo que yo quiero es solamente su transform. Por lo tanto, lo que podemos hacer aquí es que una vez encuentre al objeto con el tag player, use un getComponent y adquiera derechamente el transform del personaje. Guardamos y ahora nuestros dos enemigos tienen la variable player, que es un transform vacío. Y si le damos play, se fijan de que ahora los enemigos encontraron al player y ahora tienen asignado su transform en la variable, en ambos enemigos. Se preguntarán, profe, ¿qué pasa si hay más de un objeto con el mismo tag? Supongamos que tenemos dos players, entonces ahí hay un problema. Creo que va a pescar el primero o el último objeto al cual se le asignó ese tag, no estoy muy seguro. Pero a la hora de usar el findObjectWithTag, les recomiendo que solamente lo usen cuando sea necesario. En el interruptor no era necesario, pero era para ver el ejemplo. Mientras que con el enemigo aquí es algo más justificado, como les planteé antes. Tienen varios enemigos en la escena y quieren que todos tengan referencia al player por ABC motivo. Y además, si después crean más enemigos en la escena, no se le puede asignar su transform por el hecho de que el juego ya está corriendo. Entonces asignárselo por código es una mejor opción aquí. Y eso sería todo por esta semana. Después veremos el cómo encontrar objetos por nombre, el cómo encontrar scripts derechamente y veremos también otras cosas como variables public static, que son variables globales básicamente. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.